Buenos días, niños y niñas. Soy su profesora Edith Enríquez Caroca, cuartos básicos, lenguaje. A continuación, realizaremos la guía formativa número 13 que corresponde al segundo semestre, cuento basado en una leyenda. También hablaremos de sufijos y prefijos. ¿Estás listo? Te invito a realizar una lectura coral con el texto en la página 127. Puedes pausar el texto para tener todos tus materiales al alcance. Te recuerdo que al realizar una lectura coral, tú lees junto conmigo. Y cada vez que aparezcan palabras en rosado, nos detenemos en el primer punto y buscamos su significado en un costado del texto. Comencemos. Historia de por qué la Loica tiene el pecho colorado. Marta Brunet. Resulta que una vez, hace muchos, pero muchos años, andaba por los potreros un hombre, morral al hombro y escopeta lista, viendo si veía algún pájaro para hacerle puntería. Potreros, terrenos amplios, poco cuidados, con pastos para alimentar y guardar el ganado. Morral, saco o bolso de cazador. Y en esto se encontró con una loica, muy distraída en una rama de un roble, cantando una tonada que recién había aprendido. Verla el hombre hacer puntería y disparar fue todo uno. Pero resultó que la escopeta estaba mal cargada y el tiro reventó hiriendo en la cara del hombre. En tal forma que quedó medio ciego, dando grandes gritos de dolor y auxilio. Por los contornos no pasaba un alma. La loica, mientras tanto, había volado a un árbol lejano y desde allí, muy asustada por el peligro que acababa de correr, miraba al pobre hombre bañado en sangre y quejumbroso. ¡Socorro, socorro! Me he quedado ciego. ¡Auxilio! Y sus gritos se perdían por las quebradas inútilmente. Poco a poco el hombre dejó de gritar. Daba ahora ayes y suspiros, y al fin pareció perder el conocimiento y se quedó inmóvil, recostado en el pasto y con la cara mirando al cielo. La loica, mientras tanto, se había ido acercando lentamente de árbol en árbol, hasta quedar sobre aquel que cobijaba al herido. Cobijaba, amparaba, acogía. Desde allí siguió un rato observándolo y cuando se convenció de que estaba como muerto, de un vuelo se dejó caer sobre el pecho del hombre, escuchando atentamente si el corazón latía aún. La loica era una buena avecilla del bosque, temerosa del hombre y de su malignidad que se distrae matando. Malignidad, tendencia a pensar y actuar mal. Pero al propio tiempo tenía por el hombre un gran respeto y admiración, por el hombre que sabe cantar, que sabe silbar, que sabe hablar y en cuyas manos están el bien y el mal de los habitantes de los bosques. Y la loica, que nunca había visto abatirse y morir a un hombre, tuvo gran compasión por este que allí aleteaba apenas. Abatirse, caer derribado, aleteaba, respiraba. Siguiente página. Entonces la loica fue hasta el río y trajo unas gotitas de agua que echó en la boca del hombre. Y de nuevo al río y trajo otras gotitas que refrescaron sus heridas. Y fue hasta la montaña y trajo hierbas medicinales que fue poniendo sobre las llagas que eran los ojos. Y de nuevo trajo agua y de nuevo trajo hierbas. Y tanto trabajó la pobre y con tanta inteligencia que al fin el hombre dio un suspiro hondo y pareció recobrar el conocimiento. Entonces la loica llamó a la brisa, que todo lo sabe porque hasta por las rendijas se mete para curiosear, y le preguntó dónde vivía el hombre.
La brisa dio la dirección y la loica se fue de un vuelo hasta la casa, que estaba en la colina rodeada de jardines. Ahí llamó al perro y le dijo: avisa a tus patrones que el hombre está herido en el potrero al comienzo de la montaña. El perro empezó a ladrar desesperadamente, a correr, a aullar, hasta que llamó la atención del hombre viejo y del hombre joven, que salieron detrás de él encontrando al herido. Mientras tanto, la loica estaba feliz en una rama de roble, viendo cómo, con grandes precauciones, se llevaban al hombre en una improvisada camilla. Precauciones, cuidados, improvisada, hecha sobre la marcha. El hombre estaba salvado. Pero resulta que entonces oyó a la señora Cachaña que le decía: qué linda pechera roja tiene usted, comadre Loica. ¿Dónde la ha comprado? La loica se dio cuenta de que la sangre del hombre le había manchado toda la pechuga, y la señora del jote, que ni siquiera tenía nombre y que estaba por allí cerca, se dirigió a la loica en forma insidiosa y llena de envidia. Insidiosa, mal intencionada. Siguiente página. Pero resulta que aquel día San Pedro bajó a la tierra a tomar un poquito de fresco a la sombra de unos guayes, y había visto todo lo pasado. Entonces se acercó a las aves y dijo: atestiguo que la loica tiene el pecho manchado por obra de una buena acción, y en premio a ella, con la venia del Padre que está en los cielos, desde hoy en adelante tendrá sobre su noble pecho un escudo escarlata. Venia, permiso. Escarlata, color rojo intenso. Y se me había pasado la palabra guayes, que es un árbol de robles. Y ya saben ustedes por qué la loica tiene esas plumillas rojas que le hacen tanta gracia. Marta Brunet, 1962. En las historias de Mama Tolita. Obras completas de Marta Brunet. Santiago Zigzag. Chicos, les cuento que Marta Brunet es una escritora chilena y fue la segunda en recibir el Premio Nobel de Literatura, después de Gabriela Mistral. Ella se caracteriza por escribir relatos basados en historias de campo. Ahora te invito a que realices un parafraseo, es decir, verbalizar o contar a algún integrante de tu familia lo que entendiste de este cuento. Además, pone mucha atención en la loica, ya que la profesora de artes va a hacer un trabajo con material de desecho para esta actividad. Antes de desarrollar las actividades que se desprenden del texto, aprenderemos estos nuevos conceptos, prefijos y sufijos. Te sugiero que vayas tomando apuntes para que después puedas realizar la actividad final que se desprende de este video. Te estarás preguntando, ¿qué son los prefijos? Son sílabas que se anteponen a una palabra formando una nueva. Es decir, tú conoces una palabra y le pones una sílaba adelante y cambia por completo su significado. Por ejemplo, i, in o des forman antónimos, significa lo contrario. La palabra legal es algo que está en el margen de la ley. Si yo le agrego el prefijo y adelante, es algo ilegal. Significa que es una acción que está sancionada por la ley. Capaz es algo que yo puedo decidir. Incapaz es algo que me cuesta. Por ejemplo, este joven es incapaz de decidir entre un color u otro.
Posible es algo que yo puedo lograr o hacer. Imposible es algo que no puedo hacer. Por ejemplo, es imposible salir al exterior sin mascarillas. Obediente es una persona que hace caso a las normas establecidas y desobediente es una persona que no las cumple y por eso le están llamando la atención. Prefijos ex y extra. Ex nos sirve para decir que algo ha dejado de ser. Por ejemplo, ella es una alumna. Si yo le agrego ex adelante, se transforma en una ex alumna. Ya egresó y creció. Extra nos sirve para decir que algo está fuera de lo nombrado. Por ejemplo, terrestre es alguien que vive en la tierra. Si yo le agrego extra, significa que no vive en la tierra. Extraterrestre. Recuerda ir tomando apuntes para desarrollar la última actividad. Prefijos re y su. Re nos sirve para decir que algo se vuelve a hacer. Por ejemplo, escribir. Si yo le antepongo el prefijo re, es reescribir, volver a escribirlo. Sub nos sirve para decir que algo está debajo de otra cosa. Por ejemplo, suelo es por donde caminamos. Si le antepongo sub, subsuelo, lo que está debajo del suelo. Ahora te estarás preguntando, ¿qué son los sufijos? Son sílabas que se añaden al final de una palabra formando otra. Por ejemplo, ista, dor, dora, ero, era, nos sirven para formar nombres de profesiones y oficios. Si yo te digo la palabra flor y le agrego ista, obtenemos el oficio florista. Si te digo la palabra leña y le agregamos dor, obtenemos el oficio leñador. A la palabra reloj le agregamos ero, obtenemos el oficio relojero. Sufijos que sirven para formar diminutivos. Significa algo más pequeño de lo que se nombra. Por ejemplo, este es un barco. Si yo le agrego ito, lo transformo en un barquito más pequeño. A una flor le agrego ita, se transforma en una florecita. A la palabra brazo le agrego illo, un bracillo. Y a la palabra gorra le agrego illa, gorrilla. Diminutivo más pequeño. Ahora, estos son aumentativos. Como su nombre lo indica, aumenta el tamaño. Por ejemplo, a la palabra coche, yo le agrego aso y obtenemos un cochazo. A la palabra nariz, le agrego ota, obtenemos narizota. La palabra maleta, maletón. Recuerda, aumentativo, aumenta el tamaño. Ahora desarrolla las actividades del libro página 129. Ahí también vas a encontrar una de prefijos y sufijos, una actividad, ¿ya? Después, completa este recuadro en tu cuaderno. Si tienes alguna duda, puedes retroceder el video y completar de esa manera exitosamente este recuadro. Y te recuerdo por último, en el video anterior te dije cómo desarrollar óptimamente
una exposición oral. Tú tienes que elegir un imperio inca, azteca o maya. Y aquí aparece la rúbrica de lo que voy a evaluar en tu exposición en lenguaje. De todas maneras, esta también está disponible en la página del colegio en la misma guía que encontraste este video. Me despido, no sin antes recordarles a que mantengan su autocuidado en este periodo de transición. Les envío un abrazo gigante y les doy gracias por estar ahí observando mis videos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.